Bienvenidos a nuestro culto online desde la Iglesia Central de Neuquén. Los saludamos y deseamos que Dios los bendiga, que los esté protegiendo. Y sobre todo deseamos que hoy puedan disfrutar del mensaje de la palabra de Dios. Pueden escribirnos en el chat, ya sea en YouTube, en Facebook, dejarnos su saludo, decirnos desde dónde nos están siguiendo. Y por supuesto pueden dejarnos también su pedido de oración, estaremos atentos a esos pedidos y estaremos orando por esas peticiones. Si deseas profundizar en el mensaje de la palabra de Dios, también podés comunicarte con nosotros y estaremos atentos para poder ayudarte. En esta mañana el mensaje de la palabra de Dios será presentado por el pastor José Sepúlveda. El pastor José ha desarrollado su ministerio en diversos lugares, pero especialmente en la zona sur de Argentina. Confiamos que su mensaje va a ser una bendición para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de darle lugar al pastor, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque haces posible que podamos seguir reuniéndonos para adorarte y para reflexionar en tu palabra. Deseamos, querido Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a cada uno de tus hijos fieles. Bendice a cada uno de los que están siguiéndonos a través de estos medios. Y también, querido Señor, pedimos sobre todo que el mensaje de esta mañana pueda ser de motivación para nuestra vida, que pueda ser para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de escuchar la predicación, vamos a participar de una alabanza que lleva por título Día Sublime y está interpretada por Analía Ruiz. Puedes ver la obra de sus manos.
Amén. Y vamos a compartir la palabra del Señor. El texto para hoy se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice así: Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El contexto de este texto tiene que ver con la inauguración del Templo de Salomón. Y la idea la traje de un libro muy conocido que tuve que hacer una lectura, que es Si mi pueblo orara. Si mi pueblo orara, muchos capítulos lindos, pero elegí uno. Elegí la parte de buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, pensando en que de alguna manera en estos días hay muchos que están buscando más a Dios que en otros tiempos. O de alguna manera uno tiene su discusión con Dios o su confrontación. El texto los divide el autor Maxwell, lo divide en 3 partes, dice: si se humillare mi pueblo, es decir, la necesidad de humillarse lo desarrolla en el libro, y oran, también habla de la pasión de la oración corporativa, personal. Y la tercera parte, entonces, si buscan mi rostro. Otras versiones, la gran mayoría, Dios habla hoy, y otras NBI traducen, si buscaren mi rostro, si me buscan. Es decir, buscar el rostro de Dios es buscar a Dios. Suena un poquito extraño porque casi siempre es Dios quien nos busca, pero bueno, así lo plantea. El contexto es, vuelvo a repetir, la inauguración del templo de Salomón. El templo que al rey David se le prohibió hacer y él hizo recogió todas las ofrendas, reunió todos los materiales para que se realicen. Y le tocó a Salomón. Una obra maravillosa, pero lo más importante para nosotros es que más que una obra llena de oro y todo lo demás, allí se llevó el santuario. Allí estaba el lugar santísimo, el lugar santo y todo lo demás. Y cuando hablamos del santuario, hablamos de un Dios que saca a su pueblo de Egipto, está en el desierto, y le dicen: yo quiero acampar con ustedes, háganme un santuario, yo quiero estar en medio de ustedes, y la razón principal por la que yo quiero estar con ustedes es porque ustedes van a pecar y son pecadores, y yo tengo solución para el pecado. Y los pecados me los traen a mí, y ahí viene todo el sistema, y diríamos todo el plan salvífico de Dios, lo encontramos concentrado en una maqueta con todo lo que significa el servicio del santuario y todo lo demás. Por lo tanto, es Dios el que ya está previendo de que su pueblo pecaría, de que su pueblo se podía olvidar de él, que se podía ir tras otros dioses. Y entonces él dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me busca en oración y buscan mi rostro, entonces dice: yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Pero qué es buscar el rostro de Dios? Yo me atrevo a decir de que todos queremos para nuestra iglesia un reavivamiento
Y el reavivamiento trae el fuerte pregón, y el fuerte pregón ya estamos en los umbrales de la venida del rescate de este mundo, de la salvación, la concreción de nuestro Señor Jesucristo que vendrá a buscarnos. Me acuerdo cuando prediqué, siendo joven, aunque medio grande, ya estaba tal vez 22, 23 años, en lo que se conocía como la voz de la juventud. Yo prediqué lo que no entendí. ¿Y qué es lo que yo no entendí? Bueno, hablaba de muchas cosas que las presenté muy bien, pero la conclusión era de que había que contemplar a Jesús. Y hacía mención a una cita de Elena de White donde dice que nosotros nos asemejamos a aquello que contemplamos. Cuidado con contemplar cosas que no sirven. Pero yo decía, ¿cómo voy a contemplar a Jesús? ¿Voy a tener una imagen? No. ¿Voy a tener una fotografía? No tengo. Bueno, no existían los videos en aquellos tiempos. Realmente no lo entendí. Y terminaba la predicación con una ilustración. La ilustración de un príncipe que tenía una joroba. Y no le gustaba la joroba. Así que lo que él hacía hizo que un escultor en el medio del jardín le hiciera a él un monumento, pero sin la joroba. Y él paseaba, después que se le terminaron bien lo que sería él sin la joroba, él se paseaba mañana y tarde. Y cada vez que pasaba por su monumento, allí él se contemplaba cómo sería si no tuviera la joroba. ¿Qué pasó con el tiempo? Que él se pareció a la estatua y la joroba se le fue. En este texto de 2 Crónicas 7:14 encontramos cosas que yo voy a sacar de la lectura del libro y alguna otra más, que las comparto porque pienso que nos puede ser útil. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? ¿Cómo es en la realidad? Buscar el rostro de Dios no debe quedar en el plano teórico. Debe ser un asunto real en la práctica. Y dice el autor Maxwell en la página 148, simplemente significa buscar a Dios sobre todas las cosas, permitir que sus propósitos, sus prioridades y sus planes nos importen más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Y permítanme un paréntesis a lo que tengo organizado. Como iglesia tenemos de todo. La devoción matutina, la revista adventista, la revista del anciano, revivados por su palabra, la lección de escuela sabática, preparar alguna meditación y el libro del año. Y cuando yo voy a la palabra, yo buscando a mi Dios. Nada de lo que mencioné es malo. Lo que estaría mal es que si yo solo, como la oración de hace una década, más de una década que viene, que la oración es agradecimiento y pedido y nos salimos de ahí. Y cuando uno busca a Dios y cuando uno se relaciona con Dios, en la oración también uno alaba. En la oración uno le canta, en la oración uno lo exalta, hay una doxología. No es solo agradecimiento y pedido. Es algo más en mi encuentro con mi Dios. Yo hablo con Él, discuto con Él, y a veces estoy tan cargado que me quedo arrodillado para que Dios me hable en el silencio. Y sé que sus ángeles bajan, que el Espíritu Santo, y uno se levanta
diferente. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Me acuerdo una vez en un culto de oración, a un adolescente le pedimos, en una sociedad de jóvenes, a un adolescente le pedimos que hiciera la primera oración para comenzar el programa esa tarde y dio gracias por los alimentos. Es un adolescente, pero también a nosotros pareciera que si no agradecemos cada vez que comemos algo, no oramos ese día. Pero vamos, buscar a Dios. Buenas noticias. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Nuestro Dios no es un Dios terrible que está por allí, que nunca lo puedo encontrar, que solo tengo que hacer sacrificios para Él. No. Acá dice que puede ser hallado. Y no hay otra cosa más linda que llamarle en tanto que está cercano. Pero seguimos con la pregunta: ¿cómo puedo buscar a Jesús? ¿Cómo puedo buscar a Dios? Y leo acá en el libro, permítanme que lea, aunque no es muy bueno, pero dice: los cristianos no podemos hablar de amar a Dios hasta que no nos enfrentemos cara a cara con nuestras violentas pasiones. ¿Cómo es? Lo que ustedes han vivido, tal vez muchos de ustedes, empiezan a incentivar su oración personal con Dios. Y primero agradecen y piden y todo, y de repente se les viene un pecado que ustedes tienen abrigado. Gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por esto, por acá. Y lo arreglan, piden perdón. Pasan 2 días, 3 días, y le aparecen 2 pecados. ¡Qué cosa, Señor! ¡Qué terrible! Y yo me imagino a Satanás acusando ahí al lado y la gracia de Cristo por el otro lado. Pero en la medida que ustedes más se relacionan, el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado. Pero entonces cada día yo voy agradeciendo a Dios que me va quitando, que me va perdonando. Entonces, grande es mi Señor, Dios Todopoderoso, perdonador, misericordioso, que en la indignidad mía me promete y me regala una salvación, va cambiando. También nosotros nos confrontamos a Dios en otras situaciones. Por lo general, situaciones críticas de salud, de vida o de crisis de las cosas de este mundo. Dice: no podremos amar a nadie hasta que conozcamos a Dios en forma tal que nos mueva a correr en pos de Él con una intensidad indivisa hasta que nuestros más profundos anhelos sean conocerlo más profundamente. Empieza una relación. Y yo quiero saber más, que entonces ahora quiero leer más de Dios, y en mi plan de lectura y en mis libros no está, entonces voy al camino a Cristo, y voy al deseo a toda la gente, y voy a los evangelios, y entonces veo cómo es mi Dios, pero veo cómo es conmigo. Todos nosotros hemos pasado por distintas etapas, yo también pasé por distintas etapas en mi vida, conozco la iglesia de antes de nacer, pero estuve muchos años en lugares donde no había iglesia y fui muy pecador. Soy. Entonces, para mí el concepto que yo tenía de Dios es que cuanto menos lo moleste, mejor. Pero una cosa desde niño, cuando hablo de infancia, antes de los 10 años, yo me veía en figurita, yo clamaba a mi Dios y mi Dios nunca me falló. Nunca me falló.
Pero eso no es todo, ese es un concepto de Dios limitado. Dios es más que eso. ¿Cómo que yo lo molesto? No, yo debo alegrarme. Me gozo en alabarle, me gozo en andar con Él. La vida, y bueno, entonces algunos conocen que yo tuve un evento cardíaco, 2 eventos. Sé lo que es estar en terapia. Y cuando uno está en terapia, todo puede descansar, pero la mente no. Y mirás el cielo y aprendés todo lo que tenés y los ruiditos y todo lo demás. Y hablás mucho con Dios. Pasé un sábado de mañana en terapia. Quise tener mi culto y me di cuenta que no sabía el orden. A mi compañero le pedí que apague el televisor y no pude salir adelante con el culto en mi cabecita solamente. Pero es otra la relación. Es mi Dios. Él no falla, a Él le debo todo. Dice el autor, y ese es precisamente nuestro problema. En una cultura tan orientada a vivir el presente, en una iglesia empapada de enseñanzas sobre el mejoramiento propio y la búsqueda de una vida feliz. Y entonces hace una comparación en lo que llama la iglesia histórica. ¿Qué enseñaba la iglesia histórica? La iglesia histórica, el objetivo principal era glorificar a Dios y disfrutar para siempre de su compañía en el reino. Es decir, extranjeros, peregrinos, advenedizos, estamos de paso, etc. La iglesia moderna con frecuencia enseña que el principal objetivo de Dios es gratificar a las personas, tus pedidos de oración. Pero qué raro, ¿no? Si tú estás con Dios, vas a tener trabajo. Si tú estás con Dios, Él te va a dar sanidad. Y ni que hablar que una gran parte del cristianismo, cuando ve un milagro, por lo general una sanidad en su vida, ese es el encuentro con Dios, es su conversión, son bautizados y ya está. Y quedó ahí, punto. Es cierto que esa situación a nosotros también nos marca y somos de Él y hacemos pacto con Él. Pero, por ejemplo, para muchos alcanzar la jubilación es un blanco y cuando yo me jubilé en el 2014, muchos me felicitaban y a mí me molestaba. Tal vez porque me jubilaba como pastor, no admito esa jubilación. Pero para muchos es mucho esfuerzo el jubilarse y jubilarse bien con buenos ingresos. Bueno, para otros es lograr la casa propia, para otros es cambiar el auto, criar los hijos, la educación de los hijos, terminar una carrera, formar su familia. Y nada de eso es malo, Dios no nos quiere, pero cuando eso es prioridad, ¿dónde está mi relación con Dios? Yo no estoy buscando a Dios, estoy buscando un Dios para que me ayude a hacer mis cosas. Bueno, el libro también menciona por allí de que nosotros como iglesia, y más los pastores, yo, o como ancianos, o como líderes de iglesia, planificamos, tenemos ideas, escribimos, las presentamos y después las bautizamos con algunas cortas oraciones para decir que es el plan de Dios. O, como alguna vez me dijeron en el siglo pasado, pastor, necesito que predique sobre esto. Busque algunos textos para apoyar lo que quiere decir y ya está. Bueno, yo quiero decir mis cosas con el apoyo de las Escrituras o hablo de las Escrituras para que yo escuche la voz de Dios en su palabra. Son cosas diferentes. A Jesús le pasó algo parecido. En Juan 6:26 aparece el milagro de los panes y los peces.
Y al otro día lo buscaban mucho y Jesús le dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Mi Dios me dio mi trabajo, mi Dios me dio la jubilación, mi Dios me dio mi sueldo, me da el pan. Buscando a Dios. ¿Cómo lo haremos? Comencemos. Orando y pidiendo un corazón que busque sinceramente a Dios. O sea, yo le digo, Señor, yo quiero conocerte más. Y Él se va a manifestar a través de una lectura, a través de un canto, de una predicación, de una lectura de su palabra, de una impresión a la conciencia. Yo le voy a pedir a Dios, Señor, yo quiero ser amigo tuyo, porque tú eres la vida, tú eres todo, y sin ti aquí en esta vida no pasa nada. Por lo tanto, pidámosle a Dios con corazón, quiero sinceramente un corazón que te busque. Señor, yo quiero enamorarme de mí. ¿Y quién es el que va a actuar? Y vamos a decir verdad. Las transformaciones no las hago yo. Tenemos que clamar al Espíritu Santo, y yo siempre sostengo de que somos medio alérgicos a clamar ser bautizados cada día por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero también nos convence de pecado, y eso a veces no me conviene mucho. ¿Por qué no pedirle, yo quiero amarte más? Responder a tu inmenso amor. ¿Y a quién no le robaron las lágrimas cuando leí acerca de la crucifixión, la pasión de Jesús en el deseo de toda la gente? Hace el siglo pasado, los primeros capítulos, el capítulo del deseo de toda la gente que se llamaba Emmanuel, con nosotros Dios, me hizo cabecearme mucho, pero encontré una gran verdad inolvidable hasta hoy. Así como en los primeros capítulos del Patriarca y Profeta te aclaran el gran conflicto y te ubican en este mundo y se te aclara la película. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él. Mire, en Jeremías, ¿dónde está Jeremías? Jeremías capítulo 29. Versículos 12 y 13, es una carta de Jeremías a los que ya habían sido llevadas al exilio al río Quebar, también algunos a Babilonia, como Daniel y sus amigos. Pero esa hermandad no aceptaba de que había que rendirse ante Babilonia porque Dios había decidido entregar Jerusalén, y si se rendían, salvaban, no serían destruidos y el templo no sería destruido. Más bien políticamente se afianzaban en que iba a venir Egipto y los egipcios los iban a liberar del yugo del imperio babilónico. Y miren lo que dice el texto en esa carta de Jeremías a los cautivos. Dice en el versículo 12 y 13, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, ¿es bíblico que podemos buscar a Dios? ¿Es bíblico que Dios puede ser hallado? ¿Es bíblico que Dios quiere que nos encontremos con Él? Notemos que la situación del pueblo de Dios era durísima. Ellos ya estaban cautivos y lo que se avecinaba por su incredulidad, por su falta de obediencia, era la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y el mensaje de esperanza que el cautiverio duraría solamente 70 años. Son 70 años. Conocer a Jesús hasta que nuestros más profundos anhelos sean conocerlo más profundamente. Esperar con ansias el sábado. Mi Dios es mi vida. Sin Él no soy nada. Me deleito
en hacer tu voluntad. Pero es muy importante que buscando a Dios nosotros tengamos bien en claro que no es el esfuerzo nuestro. No debemos luchar por hacer bien los deberes. Que la lucha no es... Nosotros los adventistas sabemos lo que tenemos que hacer y el problema es que no lo hacemos. Y nosotros no podemos hacerlo, salvo que busquemos el rostro de Dios, nos humillemos ante Dios y nuestra lucha sea permanecer unidos con Él todos los días, desde la mañana hasta la noche, y Él nos da las fuerzas. Por lo tanto, la lucha es yo unido a la vid, yo unido a Jesús. Jesús dijo, permaneced en mí, sin mí nada podéis hacer, y en la medida de que yo permanezca en Él, lo demás es un subproducto. Cambio en mi vida, me gozo en hacer lo que Él quiere. Cuando veo que la iglesia necesita algo, pero no me opongo en absoluto, al contrario, estoy feliz de servirle. ¿Y quién de ustedes no se ha sentido feliz de hacer algo para el Señor? Por decir, para el Señor, para un prójimo, para la iglesia. En una devoción matutina del año 1975, hay una historia del autor que, discúlpeme, también la voy a leer. Lo he usado muchas veces. Me encantó porque yo también viví en pueblos donde no había iglesia y fui alumno de un colegio secundario donde era el único adventista. Y él usa el texto de que irán a la iglesia pero en realidad no creerán nada de lo que oigan. Como dice la versión, tendrán apariencia de piedad pero no negarán la eficacia de ella. Dice él que era miembro de un nominal de la iglesia y no había templo en la ciudad, en su ciudad. Fue bautizado, creía lo menos en la teoría de las doctrinas de la segunda venida de Cristo, guardaba el sábado, devolvía el diezmo de los pocos dólares que ganaba durante los años difíciles de la recesión financiera. Asistía a la iglesia y a la reunión de jóvenes cuando me resultaba conveniente. No fumaba ni bebía, pero como que me escribió así, tal cual. Y ya estaba cerca del cielo. Asistí a un colegio secundario del estado de Florida y participé con entusiasmo de toda actividad. Era el único adventista del colegio. Durante los 4 años que pasé allí, muy pocas competencias atléticas o acontecimientos sociales de importancia, si es que hubo alguno, se celebraron en viernes de noche o en sábado. Mi consideración por el sábado hubiera eliminado mi participación durante las horas del Santo Día de Dios. Por respeto a la conciencia de un alumno con convicciones religiosas, todos estos acontecimientos se programaron de tal manera que Roberto pudiera participar. Pero este joven que estudia teología, que sea presidente de la asociación, de la unión, espectacular. No podríamos creerles, o vamos a creer lo que dice porque lo cuenta él. Durante todos esos años yo era nominalmente adventista, con normas elevadas en lo que respecta a la moral, pero sabía muy poco del poder de Cristo en mi corazón y en mi vida. Para mí Jesús era un personaje histórico que había vivido una vida hermosa y que había muerto históricamente 2000 años atrás en la antigua Palestina, o que tal vez seguía viviendo en algún lugar del cielo. Era reconfortante acudir a Él solicitando su ayuda en momentos de necesidad. Pero en mi corazón no había una sensación abrumadora de necesidad. No existía tampoco ese amigo o compañero permanente, ni la gran obsesión de amarlo y servirlo que constituye la esencia de la experiencia cristiana viviente. Todo ello vino años más tarde cuando encontré a Jesús y me convertí verdaderamente. ¿Quién es este Roberto? Roberto Pearson. Roberto Pearson cambió 180 grados, se preparó, fue ministro, fue pastor,
Fue presidente de la Asociación General en dos periodos, realmente un hombre de Dios. No lo podríamos creer si no fuera él el que lo cuenta. Como himno final yo voy a proponer: como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Mi Dios, mi sed, tengo sed de ti. No desesperemos, Dios nos pide que lo busquemos, pero en su inmenso amor, Él nos busca primero. Así como le dijo a Adán y a Eva: ¿dónde estás tú? Después que se mandaron a la macana. Sea que Satanás nos esté acusando, Él nos busca. No lo resistamos. Y si nosotros le pedimos, Él está esperando que le pidamos para descender con poder el Espíritu Santo y sea una gran realidad. Entonces, cuando nos preguntan en qué cree tu iglesia, o tu religión, o tú, no es malo que digamos lo del sábado, lo de las bestias Apocalipsis 3 y todo, no. Lo que va a salir primero es Jesús, Jesús. Y el año pasado en Zapala, un sábado, nos llaman a la 1:15 de que a las 3 teníamos que ir a una radio, el pastor y 2 jóvenes más. Y bueno, ahí a lo que venga. Y entonces cuando le preguntaron a uno de los jóvenes, ¿en qué cree la iglesia? Él contó su testimonio. Dijo que su matrimonio, que tiene un hijo, estaba ya muerto y encontró a Jesús en la iglesia y transformó su vida. Dejó de ir a los boliches y él dijo muchas cosas. Dice, y Cristo ha solucionado y yo soy feliz y me gozo en él. Un impacto importantísimo. Cuando nos pregunten acerca de nuestras creencias, lo primero que va a salir va a ser Cristo, Cristo. Él es todo, es mi vida, mi gozo, mi amigo. No falla, no hay vida sin Él y viene pronto. Maranata, Cristo viene. Lo que va a ser esta iglesia, un espectáculo, una explosión, porque todos buscaremos a Dios y Dios hará maravillas con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Un Dios perdonador, lleno de paciencia, que no te cansas de llamarnos, de buscarnos. Nos has mimado un montón, pero que podamos ser reavivados grandemente para cumplir la misión y muy pronto encontrarte y abrazarte. En el nombre de Jesús. Amén.